El llamado hombre de bien es el gran culpable del desastre, porque no ha sabido ser ciudadano. Efraín González Luna. Los mexicanos hemos padecido dos patologías que se han venido acentuando: deficiente percepción de la realidad y el abstencionismo culpable, la criminal deserción del deber cívico. Cada vez está más distante el México verbal y el México real. La brecha entre dichos y hechos se profundiza. Hay renuencia a conocer la verdad y, lo más grave, que se conozca y no haya consecuencias. La desmoralización es inevitable. El día de hoy presentamos con mucho gusto palabras del maestro Juan José Rodríguez Prats, querido maestro, instructor y muy buen actor político de los últimos años, un ejemplo a seguir. Estaremos tocando temas y leyendo un poco acerca de su contenido y publicaciones que se ha viralizado en los últimos años por decir nada más y nada menos que la verdad. ¿Conforme a qué criterio se hará este nuevo juicio de los hombres? Esta revisión de los valores sociales. Se ofrece desde luego una fórmula quizá incompleta, pero eficaz y sencilla. No hay más que dos clases de hombres: los que destruyen y los que construyen, y solo una moral, la antigua y eterna, que cambia de nombre cada vez que va a ser prostituida, pero se mantiene la misma esencia. Esa es la clave en este brumoso siglo XXI. Desde la historia, hablábamos de Gómez Morín, insistió en formar una organización política con una clara idea de preparar a ciudadanos para la democracia, con respeto a la verdad. De esto mismo depende que la democracia era necesaria, por lo tanto, debió haberse hecho posible. Cierto que algunas condiciones no estaban dadas, había que crearlas. Cierto que existían graves riesgos, siempre había que correrlos. Cierto que muchos se opondrían, habría que convencerlos. Posiblemente se creyó que no había educación política del pueblo para asumir su responsabilidad. Y, a su vez, el sistema conservará esta misma razón fundamental que ha tenido el avance democrático, consistente en suponer que debe haber previamente una cultura democrática y una mentalidad solitaria para asumir los deberes y derechos que este régimen exige. Cuando un gobierno se empieza a preguntar si hay condiciones para la democracia, lo que refleja es falta de voluntad para implantarla. Claro está que había que preguntarse si la democracia se podría instrumentar desde arriba, o bien si era posible abrir espacios públicos y políticos desde la cúspide del poder, y de hacerlo, ¿a qué precio? No es este el espacio para ventilar este asunto, pero sí creemos que siempre se pudo haber fortalecido al partido como tal, y no verlo como una dependencia de gobierno. Desde luego que los peligros eran muchos, pero para eso se ejerce el poder político, para instrumentar los cambios que la nación requiera. Se cita de la misma forma un texto de Francisco González Pineda, describiendo en largo y certero párrafo esa mentalidad del mexicano que ha obstaculizado los procesos democráticos. Cito: en México no es posible hablar ni de una sociedad dual ni de bipolaridad. El único rasgo común al carácter de los nacionales es el de su multidiversidad. Si se toma en cuenta el proceso histórico configurado por la sociedad mexicana y del cual ésta forma parte,
pueden observarse con claridad las severas dificultades para integrar pautas rígidas, ritualizadas, en su básico sentido de organización compulsiva y de repetición obsesiva, estereotipada y autocontrolada. Las múltiples necesidades de adaptación que exigían los divergentes contextos nacionales condujeron a utilizar actitudes maleables, flexibles en la búsqueda de medios y recursos, y solo rígidas en cuanto a la necesidad de controlar tanta heterogeneidad y tal magnitud de fragmentos culturales. Y esta explicación aclara diferencias entre el sistema político norteamericano, que admite la expresión de voluntades individuales y partidistas, que en última instancia representa los mismos supuestos rígidamente concebidos y obsesivamente actuados respecto a la sociedad en los que han surgido, y el sistema político mexicano, que impone desde arriba con rigidez directrices que permiten controlar los flexibles y muchas veces anárquicos impulsos de individuos y de grupúsculos. En este sentido, se podría extrapolar al terreno político la afirmación de que si en México existe un solo partido político de hecho, es porque cada mexicano representa en sí mismo un partido divergente y en el fondo de oposición, al menos frente a lo que cada quien supone que representa la mayoría restante. Los otros son contemplados por cada quien como grupos mayoritarios, en los cuales se reconoce con dificultad y siempre en pequeños fragmentos, aislados y dispersos, sobre todo en los estratos más cercanos e inmediatos. Francisco González Pineda. Tal vez estas razones nos den mucho a pensar de la realidad política, social y económica que no nada más se vive en México, sino también a nivel internacional. Es una realidad, el cambio es presente y sin duda teorías políticas, textos constitucionales, pantallas, todo esto no nos ha faltado, es todo lo contrario. Este exceso ha impedido la instauración de la vida política auténtica, ha llenado de mentira y de ruido el ámbito destinado a la constitución de nuestra normalidad. Se advierten siempre los riesgos. Se sabe que evidentemente la realidad puede ser negativa. Todo el reto nos apunta a los motivos del alma que puedan impulsarnos a la verdad y a mejores opciones. Todo esto se resume en palabras de Efraín González Luna. Se resume en esta forma el principio rector del interno proceso personal que me lleva a aceptar el cargo: necesidad de congruencia lógica y formal. Por seductora que sea la tentación, necesitamos estar prevenidos contra la equivocación en que tantos han venido incurriendo y siguen dispuestos a incurrir. Comenzar por la cúpula. Triunfará el que asegure las premisas de la victoria, no el que trata de conquistarla impetuosamente, pero sin cuidar de prepararla. México se salvará cuando todos los hombres y mujeres aceptemos cumplir el claro y limpio deber ciudadano. Gracias, maestro, gracias, autores, gracias a todos por darnos estas grandes palabras, por darnos este espacio y además también por siempre darnos el ejemplo.